Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en la sala y a los que nos estáis viendo por streaming. Hoy queremos presentaros dentro del ciclo de charlas que hacemos sobre diferentes oficios del audiovisual. Vamos a presentar a Víctor Benavides Olazábal, que es un director de fotografía, pero que cuando te preguntábamos un poco sobre tu trabajo, bueno, nos has comentado unas cuantas cosas que me han llamado la atención, que seguramente tú a lo largo de la charla pues nos vas a explicar, ¿no? Una de ellas decía que llevabas 10 años trabajando en cine, pero que solo un par de, o sea, has conseguido un par de ideas claras de lo que quieres ser de mayor. Entonces, era curioso porque hablas de vocación tardía y bueno, ahora nos lo vas a explicar, ¿no? Os lo presento en unas cuantas pinceladas. Bueno, pues ha estudiado audiovisuales en la Universidad de Carlos III y allí conoce a Enrique Urbizu, que bueno, ha tenido una importancia decisiva en su carrera. También ha estudiado fotografía en la ECAM, en Madrid. Y bueno, ha crecido en el equipo de cámara de Nax Mendía, ¿no? Ha pasado, esto me parece muy importante, ¿no? A la hora de analizar un poco el trabajo que hace ahora, porque ha pasado por todos los puestos de trabajo existentes en el equipo de cámara. O sea que al final ha pasado por todo, ¿no? Y bueno, en proyectos nacionales e internacionales. Y además de estos proyectos, pues ha hecho cortometrajes. Él habla de sus amigos, los directores, sus amigos que efectivamente son amigos una vez que se termina, ¿no? Bueno, precisamente uno de ellos lo conocemos bien porque es de Vitoria, David Pérez Sañudo, bueno, dirigió Anne, se trajeron 3 Goyas a casa y bueno, pues Víctor hizo la dirección de fotografía, ¿no? Entonces, para terminar, una frase tuya también dice: desde entonces trato de contar con la confianza de cualquiera que quiera compartir su historia conmigo, para contarla en imágenes de la manera más honesta posible. Pues me parece una definición muy bonita y muy certera de lo que es la dirección de fotografía. Pues sin más, ya te dejo para que nos vayas contando y si queréis en un momento determinado interrumpir, comentar algo, pues será bienvenido. Gracias. Bueno, gracias. ¿Se ve esto? Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Pica y en especial a Maite y a Íñigo por invitarme y pensar que puedo decir algo interesante. Y a los que lo están viendo también. Así que nada, bueno, yo no, o sea, ni doy charlas, ni soy profesor, ni nada, así que interrumpid, hablad, discutid. O sea, lo más fácil es que esto sea una charla distendida porque seguro que contaré cosas más interesantes que las que cuento si me ciño a esto, que al final es una guía para mí mismo. Y nada, sí, era muy curioso cuando me preguntaste sobre cómo quería titularlo, cómo quería afrontar la charla y tal, porque me hizo reflexionar sobre muchas cosas que a lo mejor no había pensado antes. Y una de ellas es que realmente yo no me considero que he tenido vocación de hacer lo que hago ahora. Si consideramos que vocación es algo que se tiene desde la infancia o no sé, siempre escuchamos en entrevistas gente cuya profesión era su vocación desde... No, yo no. Yo, de hecho, o sea, no te voy a decir que no me gustaba el cine, pero es algo que descubrí más o menos en la carrera cuando Enrique Urbizu me dio clase. Entonces, o sea, ese señor hablaba 4 horas durante o sea, de cualquier película, hablaba de maquillaje, de vestuario, de fotografía, de todo, o sea, las caras hasta aquí, las escaleras llenas. Además lo tuve durante 2 años seguidos porque, bueno, el primero era becario, luego le tuve cuando me tocaba a mí, y entonces ahí más o menos, o sea, sí que me empecé a ver las películas de manera diferente. Y ahí probablemente empezó un poco el yo pensar que a lo mejor me podría dedicar a esto. Hasta entonces, bueno, me gustaba la fotografía fija, las fotos, el fotoperiodismo y así, pero
pero nunca me había parado a pensar que había gente que trabajaba en cine. Entonces todo empieza ahí y por eso creo que la frase que le dije a Maite es esta que puse, que si una vocación tardía es una vocación al final. En mi caso se ha tratado o sea, después de eso ya tuve claro que me gustaría trabajar en esto y nada, y tuve la suerte de que las prácticas de mi universidad eran una película, era el meritoriaje en una película en la que era una película de Jim Jarmusch en la que no tenía ni idea. De hecho, creo que la curva de aprendizaje sería brutal. Lo que pasa que muchas veces he pensado que, o sea, con lo que yo sé ahora, me encantaría poder vivir la misma experiencia porque aprendería mucho más. Porque, o sea, no sabía nada. Entonces era un poco atropellado todo, no sé. Lo que sí aprendí o sea, lo que sí me dio la oportunidad es de ver un rodaje por primera vez y de ver quién era quién y lo que se puede o lo que no se puede hacer en un rodaje, que al final es un tópico, pero es algo que no te van a enseñar. Lo ves tú en los rodajes y aprendes un poco a moverte por ahí, porque la verdad que es un hábitat un poco particular. Y nada, entonces, pues como pongo ahí, lo que creo que ha habido en mi caso es pues ilusión en todos los puestos de trabajo. He hecho 2 meritoriajes, como Videoasís duré poco porque era muy malo y aparte tuve la suerte de ser auxiliar más o menos pronto. Luego estuve como 7, 8 años de auxiliar que me vinieron muy bien porque al estar tanto tiempo, o sea, por un lado, al final sentía que me estancaba, pero por otro lado también me dio la posibilidad de trabajar con mucha más gente diferente. Al final te llamaban ya simplemente, o sea, no porque seas bueno o no, sino porque como llevas tantos años, se piensan que eres bueno. Entonces te llamaban de sitios diferentes que, no sé, que yo no sabía por qué llamaban, pero me dio la posibilidad de trabajar en proyectos más grandes y elegir y así. Y, y nada, y así empecé y luego de foquista otros 4 años y luego ya vino un tren que nos arrolló que es ANE y entonces nos cambió la vida a todos los que estábamos ahí, pues gracias a David, básicamente al esfuerzo que ha tenido de producir esa película y más gente obviamente, pero bueno, al final David es el que estaba desde el minuto 1 y bueno, creo que se lo tenemos que agradecer a todos eso. Y bueno, ponía ahí también un poco, bueno, obviamente, o sea, yo me considero muy afortunado porque evidentemente esto de David vino de golpe o no de golpe, seguramente si le preguntamos a él no vino de golpe porque fue un proceso largo para él y que sufrió mucho, pero para mí sí, yo estaba en una situación cómoda, o sea, estaba establecido en el mundo laboral y ganaba dinero mientras que él trataba de sacar la pelea adelante y bueno, yo siempre estaba ahí porque intentaba escaparme a sus cortos, pero al final es un golpe de suerte. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta, o sea, depende con quién hables, hablo más de suerte o más de trabajo. Me explico. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, obviamente se generan multitud de posibilidades de cortos. O sea, en la escuela hacíamos cortos de día y de noche. O sea, empalmábamos sin dormir. De día, no sé cuántos cortos he hecho en la época de la escuela. Y gracias a uno de ellos, yo conocí a un tipo que se llama David Acereto, eh, que de repente me dijo que si me iba de meritorio a una película. Esa película era No habrá paz, yo no sabía que era de Enrique Urbizu, que es lo que me reencontró con él de casualidad, gracias a ese corto. Y una compañera de la escuela me decía, es que qué suerte tienes tú de que has acabado en esa peli. Claro, yo le decía, bueno, sí, es una suerte porque entre todos los cortos que habremos hecho, pues este es el que me ha posibilitado, bueno, esa película la hacía UNAX, quiero decir, con el que sigo trabajando a día de hoy, entonces sí, es una suerte que justo gracias a ese corto yo haya tenido la carrera que he tenido. Pero en el fondo yo a esta chica le decía, bueno, es una suerte relativa porque yo decidí hacer ese corto, que era un marrón, era un corto en invierno, de noche, al que tú no quisiste ir o no te apuntaste a ir porque el anuncio estaba para todos. Y yo decidí ir y tú no. Quiero decir, la oportunidad estaba para los dos. Entonces, por eso digo que depende con quién hables, pues sí, es una mezcla de suerte y trabajo. Y bueno, son dos caras de la misma moneda.
para tener suerte creo que tienes que estar en un momento, en un lugar adecuado, y eso es lo que posiblemente te va a facilitar el trabajo. El trabajo sea en los cortos o ahora en rodajes profesionales o lo que sea. Y al final es una decisión, digo, desde que tú empiezas a trabajar en algo, desde que pretendes trabajar en algo cuando estás en la escuela, es una especie de decisión de dónde tú inviertes el tiempo. Yo me considero muy afortunado porque es verdad que a lo largo de mi carrera yo decidí invertirlo en el equipo de cámara porque me gustaba la cámara, porque, bueno, sin más. También me sentí, desde pronto pude trabajar, me daba una independencia económica, me pude ir de casa de mis padres, entonces yo tiré o sea, invertí en el equipo de cámara porque para mí era más cómodo. Hay muchos compañeros que invirtieron en su carrera como directores de fotografía muchísimo antes que yo y que ahora más o menos sacan la cabeza adelante, pero han tenido muchísimas más dificultades que yo. A mí al final, sí, yo siempre que podía invertía mi tiempo en seguir haciendo los cortos de David o de mi amigo Gabri o así, y de repente uno de ellos ha dado el pelotazo y ha podido rodar. Entonces por eso me considero muy afortunado, porque yo mientras tanto seguía mi carrera de cámara y es una situación cómoda, mientras que ellos apostaron por lo otro antes. Bueno, en definitiva, que hay como 1000 caminos diferentes y nunca sabes dónde, o sea, qué es lo que te va a llevar a lo que te gusta o no sé. Si a mí no me hubiera sucedido eso, seguiría rodando, seguiría feliz también y no pasa nada y a lo mejor la oportunidad te llega en otro momento, no lo sé. O no sé, igual estamos hablando de que dentro de 3 años me vuelvo a poner a trabajar de foquista porque es que no se sabe cómo van a ser las carreras. Y bueno, y ya metiéndonos un poco bueno, también me comentaba Maite que esto era una charla más bien divulgativa porque como que el público era más heterogéneo, como que no eran alumnos y así. Entonces me decía, bueno, ¿para qué sirve un dire de foto? No me considero, o sea, yo puedo decir mi opinión, pero me ha parecido bien recurrir a 2 tipos que para mí, de los cuales me leí 2 libros en su día, que me parecieron, o sea, son 2 tipos míticos, yo no los he descubierto, obviamente. Uno es Néstor Almendros, que escribió Días de una cámara y bueno, ha iluminado con Malik, con Romer, con Truffaut, o sea, no lo descubro yo. Y él decía una cosa que, empezando su libro, de hecho, dice que un direct photo sirve para casi todo y para casi nada. Y lo explica diciendo que depende de la peli. Que de repente él estaba en películas muy grandes en las que sentía que ni siquiera tenía que darle ni al botón de rodar porque ya había un operador y la estructura era tan grande que él se sentía que, bueno, que podría estar él como podría estar cualquiera. Y sin embargo, en otras películas, a lo mejor de menos presupuesto, o en las que tiene más implicación o lo que sea, pues tiene que planificar, elegir el lenguaje, porque el director igual está más con los actores, o involucrarse más, o incluso poner dinero. O sea, que depende de la película, pues siente que su función es muy variable. Y, y lo otro que decía, que me parecía muy interesante, bueno, lo leo porque me imagino que los del internet no lo verán bien. Decía que hay que procurar entender el estilo del director e impregnarse de su manera, hacer su película y no la nuestra. Me parece que eso es como algo que, bueno, en lo poco que yo he hecho trato de tener muy en mente porque al final, no nos engañemos, aquí en las películas hay muchos egos y muchos jefes de equipo diferentes y cada uno puede tener la tentación de ir a la suya y al final creo que lo que debe primar es la película y el guión, especialmente si es bueno, pero sobre todo la película que el director o la directora tengan en la mente porque sí, porque para algo es el director y al final hace falta un mínimo de jerarquía en una película y por eso existe un director. Y luego el otro tipo del que también aprendí mogollón, sobre todo porque, bueno, son libros que me leí en la escuela y es como cuando empiezas a saber qué hace alguien, es Sven Nykvist, que es otro mítico. Y este decía, es muy importante no cerrarse nunca, escuchar.
un buen iluminador ha de reunir diplomacia, flexibilidad, sentimientos. La rutina suele prepararnos, perdón, suele pesar más que lo nuestro, pero de todo se aprende y yo quiero morir curioso. Esto es como otro buen aprendizaje que trato de tener muy en mente, que es estar abierto a todas las posibilidades que te puedan venir, aunque tú creas que no son las mejores. Porque, o sea, primero, puedes estar equivocado y segundo, aunque no sea la mejor, es otra. Y puede que a la gente le guste más de la que tú creías que era la mejor. Y por ejemplo, él lo explicaba, por ejemplo, en una película en la que tenía un segundo operador americano y como que contaba que se llevaba las manos a la cabeza porque no, como que la estructura de la película no le dejaba iluminar de la manera correcta, siendo la figura que era ya, y él se llevaba las manos a la cabeza. Pero bueno, él decía que justo en ese momento lo importante eran los actores, lo importante era el director, que el director estuviera a gusto con los actores, y eso implicaba que su luz no fuera tan perfecta o como ellos habían imaginado. Y bueno, que tenía al cámara que se volvía loco y él prefería darles espacio al director. Y creo que es un buen aprendizaje también, tratar de no obsesionarte con tu idea o con lo que tú crees que es mejor, porque es que, no sé, hay pensamientos, hay como personas. Entonces, nadie te dice que la tuya sea la mejor. Y si estás abierto, pues creo que hay más posibilidades no sé, de que la película tenga más riqueza o, no sé, por ejemplo, me estoy acordando con el corto de Bea, en el último, de repente vamos a rodar en un baño y bueno, nos hacemos nuestra idea de que vamos a meter luz por las ventanas y va a ser una cosa preciosa, con como que el sol entra y no sé qué, no sé cuántos, cortea, el patio es de un seminario y los curas no dejan meter aparatos ahí. Entonces, claro, yo encima estaba rodando en Colombia, me llama la productora y me dice, oye, que es que no se pueden meter aparatos, hay que iluminar de dentro. Y hombre, no, iluminar de dentro no podemos, y menos si queremos hacer una luz día, pues no vamos a poder. Así que creo que tenemos margen aún para buscar otro sitio y hacerlo como queremos, no como nos obligan. Bueno, fueron un par de horas o medio día de agobio es que no quiero hacerlo como me están diciendo. Al final, ¿qué pasa? Que, bueno, eh, todo cae por su propio peso, hay que rodar en ese sitio porque a la directora le encanta el sitio, entonces, pues, bueno, ahí lo bueno es que o sea, te obligan a ser más creativo gracias a que si estás más abierto puedes pensar en soluciones. Es como mis experiencias con los americanos, es como tienen tanto dinero, no, o sea, al final se privan de ser más creativos porque tienen tanto dinero que todo lo consiguen con dinero y no piensan que hay una solución más fácil, más barata y seguramente mejor. Y probablemente en este corto pasó esto. Yo pensé que en vez de hacer esa luz que queríamos entre la directora y yo, no hacerlo noche porque no pegaba para la historia, no era imposible, pero como imaginarnos que ahí fuera había un patio interior típico en que no entra mucha luz y entonces en los baños había unos tubos, como los tubos que hay en los espejos, y hacer otro esquema de luz y guardarnos esa otra idea para una secuencia más pequeñita y bueno, en fin, que acabado el corto creo que ha sido una mejor idea y no era mi idea original o la que yo pensaba que era mejor idea, pero ahora la directora está contenta, yo estoy contento, estamos orgullosos y no sé, es un ejemplo de lo que decía Nickvis, de estar abierto y escuchar y sí, tener la mente abierta a todo lo que puede ocurrir a lo largo de un rodaje o de una producción o lo que sea. Y bueno, avanzo. Aquí he ido poniendo fotos de que, bueno, podemos ir hablando. He puesto estas fotos porque son de la época de la escuela, donde ya os decía que hacíamos 1000 cortos, entonces, bueno, pues al final es lo que hablábamos. En una escuela, o sea, no te van a enseñar a rodar, pero lo que sí que es cierto es que te van a posibilitar rodar. O se generan muchos rodajes alrededor de la escuela, aunque no sean de la escuela, y creo que lo interesante es hacer todo lo posible por estar, porque ahí es donde vas a conocer a la gente que le interesa lo mismo que a ti.
Y es esa gente la que seguramente en el futuro se dedica a lo mismo que tú. Entonces, bueno, pues aquí hay imágenes muy bien de cortos. Otro ejemplo, por ejemplo, de lo que, como lo que ha contado de Tula, del corto de Bea, son los galgos, que son estas fotos que veis, bueno, menos la de abajo a la derecha. Pues lo mismo, coge Gabri, el director, y o sea, localizando como un año antes la película. Y me lleva por un monte ahí de la Sierra de Madrid que no se podía ni andar. Y me empieza a hablar de cámara en mano. Y yo, sí, cámara en mano está. Solamente la cámara en mano tú. Yo me imaginaba el trípode, los planos perfectos, no sé qué, no sé qué. Un año después, o sea, cámara en mano no. O sea, el otro cámara, ahí éramos 2 cámaras, el otro cámara se acabó metiendo en un río. O sea, éramos cámara en mano detrás de gente que, bueno, hacía que iba drogada, entonces les seguíamos. Nos seguíamos por donde fueran. O sea, por ríos, no sé. A mí uno de ellos me dijo que sí se podía ir por ahí y yo le decía, pero yo por ahí no puedo. O sea, lo que quiero decir es que en todo ese año el director tuvo la habilidad y se trata de un tío tan buen director que durante todo ese año que tuvimos reuniones, localizaciones, nos juntamos a planificar, nos juntamos a hablar, a ver pelis, tuvo la habilidad de introducirme en su mundo y que a mí me pareciera absolutamente indispensable que se fuera a rodar esa historia a cámara en mano. Cuando la primera vez que me lo contó, yo decía, este está loco, yo no me voy a meter aquí. O sea, bueno, pues eso es otro ejemplo. Y la última foto esta es de la primera peli, ahí es Jim Jarmusch y bueno, es la que os decía que no tenía ni idea y que ahora lo pienso y no entiendo qué hacía yo ahí, la verdad. Pero obviamente me imagino que aprendería mucho. Entonces, ahora que os he dado ya la chapa de lo que decían estos 2 señores con más inteligencia que yo, pues yo me he hecho aquí un esquemita de lo que creo que tiene que hacer un director de fotografía. Que al final es, bueno, creo que es como el responsable de la imagen o de la factura técnica relacionada con la imagen. No lo sé explicar muy bien, porque al final no me lo creo ni yo esto. Me explico. Al final esto es una responsabilidad compartida. Quiero decir, yo no soy el responsable último y primero y último de la imagen o de la estética o de lo que sea. Esto es un oficio de equipo y al final mucha gente, todo el mundo, todos los jefes de equipo colaboran en cómo va a ser nuestra película. Obviamente, yo si estoy haciendo director de fotografía, pues tengo un gran peso en cómo va a ser eso, pero al final la primera, o sea, la opinión más importante va a ser la del director o la directora y va a ser debería ser una cosa conjunta con todos los jefes de equipo, con sus ideas, con sus propuestas y creo yo encima que el director o la directora debería también estar abierto al resto de su equipo, porque al final se supone que están ahí porque considera que son talentosos o lo que sea, para nutrirse de todo lo que cada uno sabe más, porque al final también yo veo que es un esfuerzo colectivo de todos el hecho de que cada uno debería estar centrado en cómo la película va a quedar mejor en su parcela. Con lo cual, si yo estoy centrado en cómo la fotografía puede ser la mejor para la película del director, entiendo que mis ideas deberían ser bien acogidas por él y por el resto de departamentos, igual que pues, si el vestuario piensa en no sé qué paleta de color para o sea, debería estar lo suficientemente abierto como para pensar que esa persona quiere lo mejor para la película igual que yo. Entonces, por eso creo que lo más inteligente es que se trate de una responsabilidad compartida y bueno, que todo el mundo pueda aportar. Cuando eso no ocurre, creo que hay un gran riesgo de que pase lo que decíamos antes, que la gente acabe queriendo hacer su película en vez de la película. Su película particular en vez de la película de todos o del director o de la directora. No sé, no sé, hay muchos casos. Yo he estado en muchos rodajes en los que dices es que este va por ahí, el otro va por ahí y no va a quedar bien, o sea, no va a quedar bien.
no va a quedar lo mejor que debería quedar si estos dos estuvieran unidos, porque al final sí que es cierto que la foto y el director son como un tándem que deberían ir bastante unidos, ¿no? En un rodaje. Bueno, si a eso le añades pues el resto del equipo, producción, los condicionantes de pasta, de localizaciones, o sea, bueno, en definitiva, que me parece que habrá pocos trabajos que sean tan colectivos como este y, y por eso creo que es necesario que se escuche a todo el mundo. Al final creo que lo más importante, o sea, más que la definición que comentaba antes, está en esto segundo que he puesto, que es como tratar de modificar tu mente para entender lo que el director o la directora tiene en la suya y hacer la película que está en su cabeza. Que igual, de igual modo que hablaba antes de la de vestuario, que tiene las mejores ideas de vestuario porque está pensando en la película, pues esto es lo mismo. Yo entiendo que, o sea, la implicación de un director es mucho mayor que la mía por mil motivos, porque yo me incorporo más tarde, porque lleva más tiempo él o ella con el proyecto en la mente. Entonces entiendo que hay que respetar todo eso y tratar de aportar cuando tú entras, pero en fin, no es tu película, es la suya. Y si podéis hacer la vuestra, pues mejor, porque estaréis más unidos y al final se trata de, o sea, creo que es muy importante establecer un vínculo de confianza a nivel personal y llevarse bien y ser amigos porque va a ser la manera más fácil de que la película llegue a mejor puerto. Si cada uno va a la suya, no sé, por poner algún ejemplo en mi propia experiencia, hace unos meses yo hice un corto en el que, bueno, hubo un momento en el que o sea, en el que decidí, mira, no hay manera, este tío solo quiere ir a la suya, no es que no cuente conmigo, pero no tal. Entonces, que a mí me sirva este corto para aprender, para probar nuevos materiales, tal, pero al final acaba el corto y yo veo ese corto y a mí no me gusta y el trabajo está bien hecho, tanto el suyo como el mío, pero no funciona. No, o sea, no me llevo un buen recuerdo porque, o sea, sí, las imágenes puede que sean muy bonitas porque me dediqué a hacerlas lo más bonitas posibles, pero es que a lo mejor no deberían ser bonitas. A lo mejor si hubiéramos trabajado juntos debería haber algunas bonitas y algunas no, y no sé. La fotografía para mí no tiene por qué ser bonita siempre. Tiene que ser funcional. Tiene que ir con la película que el director quiera. Y ya está. Y, y a eso además le añades que, o sea, no solo estáis vosotros, está el resto del equipo. O sea, el resto de tu equipo, de luces, de cámara, de maquinismo y el resto de equipo con el que también debería haber una, no sé. Por ejemplo, en el corto este que os hablaba de la escuela, claro, como no estábamos trabajando, os he contado que fui a localizar un año antes. Y entonces, claro, cuando nosotros llevábamos meses de hablar y de estar y de emborracharnos y de estar así, yo decía, bueno, es que ahora va a entrar el 80% del resto del equipo, auxiliares, ayudantes, o sea, y no van a entender nada de lo que vamos a hacer. Pues el director cogió, compartía piso en un piso muy grande de Madrid y los invitó a todos y puso unos vídeos de nosotros mismos localizando, hablando y fue una manera de, bueno, inusual e imposible en un rodaje profesional ahora mismo de hacer porque, o sea, no sé, o sea, la gente cobra por trabajar. Aquí estamos hablando de que era una escuela, entonces por eso puede hacer eso. Pero lo que quiero decir es que cogió a todo el equipo, ante ese miedo que teníamos, cogió a todo el equipo y lo metió ahí, en esa casa, a tomar algo, relajados y involucrarles igual que nosotros estábamos involucrados en el proyecto y fue muy bonito por eso, porque al final fue un rodaje muy duro en medio del bosque, iban a dormir en un refugio, de hecho, o sea, qué decir, había que darles algo, o sea, no solo comer mal y dormir frío,
no sé, había que meterles y que estuvieran emocionados porque ese proyecto iba a ser un poco más especial de lo que normalmente se hacía en esa escuela y bueno, la verdad que fue un proyecto muy bonito por eso, entre las cosas. Pero bueno, que me he desviado. Eh, en lo que al final, sí, un director de fotografía tiene que traducir lo que el director quiere. Y para eso, pues tienes varias armas. Yo normalmente, o sea, incluso en mis desgloses, cuando preparo lo que tenga que hacer, lo divido en estos 3 apartados. Luz, cámara y color. Lo del color es un poco relativo porque obviamente influyen todos los departamentos artísticos, arte, vestuario, maquillaje y todo. Pero bueno, creo que es algo que define tanto la imagen que en lo que tienes que pensar, a pesar de que dependa de tantas otras personas. Y nada, entonces en el apartado de la luz tienes 1000 armas para trabajar, desde luz eléctrica o luz natural, dependes de las localizaciones, dependes del momento en el que vayas a rodar, de los espacios. Bueno, tienes, no sé, 1000 opciones para que una película sea de una manera o de otra. Con la cámara lo mismo, dependes de tu propio equipo de cámara, del equipo humano, quiero decir. No, o sea, quiero decir, puedes tener un foquista maravilloso para una película que para otra igual no lo es tanto porque igual es menos flexible a la hora de, no lo sé, de tener errores o de no enfocar todo perfecto porque la película no lo necesita, no lo sé. Hay 1000 opciones y puede que el mejor foquista del mundo no sea el foquista perfecto para un determinado tipo de peli. La cámara, las lentes sobre todo, es como algo que muy definitorio de la imagen. Y bueno, y paso. Aquí pues tomas fotillos de rodajes. Bueno, pues cámara en mano. Aquí hay una gruita también, que creo que es de un corto de David. Y bueno, diferentes eh, configuraciones de luz. Bueno, Víctor, Sí, por fin. es, hace un rato has hablado de lo importante que es que todo el equipo esté perfectamente coordinado, conjuntado y que esto a veces implica hacer un trabajo, ¿no? de motivar a todo el equipo, ¿no? Entonces, es que hablábamos esta mañana de momentos mágicos, ¿no? En los que todo el equipo parece que se conjunta y que eran las óperas primas. ¿Nos puedes hablar un poco de esas sensaciones que suele haber en las primeras obras de un director o de una directora, ¿no? Que a veces sucede eso? Sí, lo que hablábamos era que al final en una ópera prima, como el director tenga un mínimo de sensibilidad y consiga enganchar al equipo, creo que es mágico al final, porque todo el equipo va a dar más de sí para ayudar a ese director. Esto en ANE pasaba todos los días. David es un tipo encantador, no hace nada especial más que ser él y ser educado con el equipo y tratarlos bien para que la gente quiera ayudarle. Y entonces el día que van peor las cosas y que de repente hace falta dar un poquito más de tiempo o lo que, pues que no sé, que la gente no se enfade, pero bueno, independientemente de eso, claro, en las óperas primas o cuando tanta gente como en el caso de Anne era Nobel, me parece que hay una energía extra que no es tangible en ningún sueldo ni en ningún interés propio, es simplemente las tripas de cada uno que quieren que eso salga bien por, por ti mismo, porque quieres que salga bien por ti, pero también por ayudar a tu amigo en este caso y por, o sea, yo en todo lo que le está pasando a David, o sea, es que no, yo no tengo hijos, pero tengo mucho orgullo y como un sentimiento muy grande de justicia, de saber por todo lo que ha pasado durante muchos años y que por fin se le ha visto recompensado, porque o sea, muchas veces no pasa eso. Entonces lo que sí, lo que hablábamos un poco de las óperas primas es eso, eh, que es más fácil que ocurra esto de que todo el equipo esté unido y a favor de algo que, pues yo qué sé, pues en otras
en otros proyectos en los que, pues no sé, ahora vengo de rodar en Colombia 2 capítulos de una serie de Apple. He estado 2 meses y medio y, bueno, recordando, luego lo veremos, algún vídeo así. Que sí, después de 2 meses y medio o sea, soy consciente de que hay muchísima gente que no he conocido. Entonces, del equipo tan grande que era, me llegaron a contar que en los días gordos había como 800 personas en el equipo. Había 2 carpas de catering gigantes, parecía un festival eso. De hecho, la foto esta, o sea, esto es como, buah, no sé, un décimo no sé si se ve, un décimo del campamento que tenía eso. O sea, esa luz era ridícula. O sea, yo lo hablaba con el dire de foto, que es Pau, es mi amigo, y hablábamos de lo ridículo que era eso, porque es que esa luz está puesta como para 200 metros dentro de la selva, un agujerito así para que entrara por la noche. O sea, era una cosa absurda, pero bueno, todo se sobredimensiona tanto y, y hace que no haya ese sentimiento de empujar hacia nada, porque no sabes para quién estás empujando. Es decir, eh, no sabes de quién es el proyecto, ni siquiera es de la directora, que encima en este caso era un amor de persona. Lo que pasa que, o sea, había situaciones en las que directamente te daba a entender que es que ni siquiera el proyecto era de ella. O sea, ella era una más y bueno, no sé quién hay por encima. Bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir. Pero a lo que me refiero es que no me dan nombres, pero a lo que me refiero es que es mucho más fácil que en una ópera prima o en un proyecto más pequeño se den ese tipo de situaciones que al final son las que creo que hacen especial nuestro trabajo que en estos pollos. O sea, yo estoy muy agradecido, de haberlos visto y haberlos conocido, pero ya está. O sea, si me dan a elegir, prefiero algo más pequeño, que implique menos dinero, menos sueldo, menos lo que quieras, pero que mantenga un poco la esencia de cuando rodábamos en la escuela y que era pues rodar con amigos y contar una historia de las tripas. No sé, no lo sé explicar mejor. Porque en esa serie estabas tú de ayudante. No, estaba de operador de cámara y hacía la foto de segundas unidades o de unidades pequeñas que se formaban. Y bueno, nada, esta diapositiva era un poco todo lo que he contado, la verdad. Que al final es todo este curro es una responsabilidad compartida y para empezar con el director, con el resto de jefes de equipo y con tu propio equipo. Pero vamos, que básicamente creo que lo que siempre hay que tener en mente es la película y el guión. El guión al final es la Biblia. Y la idea que tenga el director de ese guión, o si, bueno, si es el guionista, pues mejor, más fácil. Pero creo que cuando haya dudas de cómo hacer algo, hay que volver a eso, a la esencia de la película. Yo siempre, cuando me pongo a trabajar con alguien, siempre le trato de sonsacar una frase o una palabra, algo que defina cómo quiere él o ella que sea la película, para que cuando haya, no sé, momentos de pensar, ¿cómo hacemos esto así o así? Vale, ¿qué es lo que mejor representa lo que queríamos contar? Esto, pues vamos a ceñirnos a esto. Eh, a mí esto, por ejemplo, me pasa muchas veces etalonando, haciendo el color de las películas al final. A mí siempre me ha gustado retocar fotos y siempre no sé, al final tienes tu estilo, las haces de un determinado modo, pues con contraste o te salen más naranjas o lo que sea. Y etalonando siempre me pasa y me pone muy contento que tú, o sea, vas con tu idea en la cabeza de cómo esa película tiene que ser y haces que el color de esa película, como tú crees que sea esa película, como hayas hablado con el director o como sea, haga que tú tomes decisiones que no van acorde seguramente con tu gusto, sino con la película. Y cuando tú te das cuenta de que estás haciendo eso, para mí es bastante gratificante, porque significa que has entendido que una película tiene que ser como tiene que ser, como habéis decidido entre todos que sea, no como tu gusto particular ¿sabes? Y, por ejemplo, talonando eso se ve muy claro,
porque estás tranquilo en una sala y seguramente tú harías las cosas de una manera si no existiera nadie y si simplemente estuvieras corrigiendo una imagen, lo harías diferente, pero lo haces de un determinado modo porque la película tiene que ser como habéis acordado entre todos que tiene que ser. Y nada, eso. Y aquí tengo más fotos bueno, aquí fotos mira, de este proyecto que os hablaba. Pues bueno, aquí al final, no sé, la mierda une mucho. Quiero decir, cuando tú estás en la selva sudando con mosquitos, y cuando tienes que subir todo 4 cámaras a lo alto de la montaña esa y tal, al final se genera, no sé, si tienes un poco de corazón, generas bastante empatía con la gente que te está ayudando a llevar todo eso allá arriba o a sufrir juntos, yo qué sé, no sé cuántos grados de humedad y los bichos y las horas y no sé. Bueno, era un poco lo mismo que estoy diciendo, que al final rodar es muy duro, entonces, vamos, es muy duro. Hay horarios, ruedas de noche, ruedas de día, frío, calor, se ruedan muchas horas, creo que es más fácil llevarse bien, hacer piña entre todos, porque es mejor trabajar disfrutando, porque es que si no se hace muy largo y yo creo que se hace peor. O sea, el resultado es peor. ¿Cómo te incorporas? O sea, un director de fotografía, ¿cómo se incorpora? ¿En qué momento se incorpora? O sea, tenemos una película, se ha decidido hacer una película, tenemos ya un director o una directora que lo sabe, ¿no? Y entonces, a continuación, ¿qué es lo que sucede? Porque tú no te incorporas en el rodaje, tú tienes que incorporarte antes, ¿no? No tengo tanta experiencia, pero no, claro, obviamente hay unas semanas de preproducción que yo creo que aquí, bueno, depende del proyecto, pero una película así en presupuesto normal, creo que andarán en torno a las 4 semanas o así. Pero claro, esa es la preproducción oficial, pero por ejemplo, si tú sabes que vas a hacer la película porque es un amigo tuyo, no sé, estás trabajando desde mucho antes. Lo que pasa es que la preproducción oficial, luego hablo de eso. Es la que es porque te pueden pagar lo que te pueden pagar y realmente podrías no hacer nada y incorporarte ahí. Lo que pasa que, claro, pues si el proyecto te interesa, es mejor que empieces a trabajar antes. No lo sé, cuando se trata de un proyecto que te llamen para hacerlo y sin más, pues te incorporarás cuando ellos te digan que te incorpores y dará tiempo de preparar lo que dé tiempo de preparar. Obviamente, cuanto más tiempo de preparación, creo que mejor salen las cosas. Yo creo que las películas en verdad se hacen en la preproducción. O sea, el rodaje es una fase más que va a ser más o menos tortuosa o fructífera en base a lo buena que haya sido la preproducción. Evidentemente, cuanto más preproducción haya, pues más mejor resultado, más preparado irás al rodaje. Pero creo que la chicha de donde se hace una buena película está en la preproducción, no en el rodaje. El rodaje es una fase más. El rodaje vas ahí y ruedas y no sé. Sí, hay más pie a tu creatividad, al talento, a lo que quieras, pero todo eso, si lo fomentas en una preproducción, en una buena preproducción, creo que es más fácil. Lo que pasa que, claro, evidentemente hay presupuestos y te pueden pagar las semanas que te pueden pagar. A mí las veces que o sea, quiero decir, al final cuando te incorporan en una película suele ser para localizaciones técnicas. Y yo con eso siempre lo paso un poco mal porque se supone que localizar es un proceso en el que, o sea, tú como jefe de equipo puedes decir, a mí esto no me vale, pero eso no suele ocurrir. Cuando tú vas a una localización técnica es porque al 90% ya está decidida. Entonces lo que hay que ver cuando vas ahí es ver cómo se va a rodar.
pero nunca he tenido la sensación de ir a una localización técnica y poder cambiarla. Porque es como ya se ha decidido que se va a rodar ahí. Si hubiera dinero infinito y pudieras ir a las localizaciones artísticas donde se decide qué localizaciones gustan o no gustan, quizás ahí sí que podrías dar tu opinión sobre si es mejor ir a esta o a esta. Pero generalmente cuando te incorporas tú es porque ya se va decidido que se va a ir a una y vas para ver cómo lo vas a hacer, no decidirlo. Bueno, pues lo que decía, que cuanto más preproducción tengas, pues mejor. Y mejor podrás conectar con el director, que creo que, bueno, ya he dicho antes que creo que es lo más importante, y mejor vas a poder preparar rodar. Porque al final rodar no hay tiempo para nada. O sea, tú vas ahí con el piloto y ya está. Y hay que sacar el plan adelante y punto. No sé si contesta. Sí. Por ejemplo, para Anne, es la preproducción, sabiendo que ya David te escogió desde antemano hace tiempo, supongo, y demás. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, Anne es un caso de los que decía antes, de que como es tu amigo y os conocéis de hace tiempo, es que no sé cuándo empezó la preproducción de Anne. Cuando rodamos el corto, probablemente, 2 años antes. O sea, quiero decir, de cuando rodamos el corto hasta que empieza Anne, siempre hablábamos y además ahí pasa una cosa, que el trabajo fundamental que debes tener o que deberías tener con el director sucede durante 10 años, cuando rodamos nuestro primer corto. Entonces, esto que es para mí es lo más importante ya estaba. Pero vamos, en el caso de Anne, la oficial fueron 3 semanas. Y bueno, es lo que le decía a Maite, o sea, fueron 3 semanas para empezar las técnicas desde ya. Y todas las que vimos, espero no equivocarme, pero juraría que todas las que vimos son las que hicimos, no hubo pie a cambiar nada. Y ahí ya había ensayos, David me invitaba a ensayos, planificábamos, bueno, en la película planificamos menos de lo que planificábamos normalmente, pero planificábamos ensayos, yo gastaba mucho tiempo con Ander, con el ayudante de dirección. Bueno, mira, ahora lo voy a explicar mejor, pero vamos, que sí, en el caso de Anne con David, o sea, yo por ejemplo, yo me acuerdo que acabé mi último rodaje antes de Anne en agosto y Anne lo rodamos a final de octubre, entonces yo decidí dejarme libre septiembre y octubre entero para trabajar desde casa. O sea, no estaba, hice algún viaje a Vitoria y así, pero o sea, estaba solo con eso. Y mira, aquí he puesto un vídeo también, bueno, un vídeo curioso para que veáis esto para que veáis esto del equipo, ¿no? De cómo hacer una piña. Esto es el rodaje de Libertad, de Enrique Urbizu, que fuimos a sitios loquísimos de dejar el camión en Cuenca y ir en pickups y subir por montañas que, como veis, había que subir con cuerdas. Entonces, bueno, esto es como muy remoto y obviamente, claro, mira, la chica de azul es la ayudante de cámara, se supone que es ella la que tiene que subir la cámara y nadie más, pero es que este es un eléctrico, este es un actor y este que ha cogido es Carreño, que es un especialista. Quiero decir, es que cómo subes la cámara y pues no sé, o contratas un ejército de cámara para que lo hagan solo ellos, o tienes que aceptar que hasta los actores, este es Antonio Velázquez, creo, que hasta los actores cojan la cámara, porque si no, para llegar ahí, es que no sé si se aprecia en el vídeo, pero o sea, la gente sube en cuerdas porque si no, no hay manera de subir. Y sí, y es gracioso también que creo que este vídeo lo rodó Unax. O sea, estaba grabando un vídeo en vez de subir cosas. A ver cómo pasa esto. Vale, bueno, y bueno, ya hemos hablado bastante de esto, y igual lo paso, no sé. Bueno, aquí hablaba de la conexión, que ya he hablado de ello, y del momento que decías tú de la preproducción oficial. Bueno, ahí hay como, con el director obviamente ya llevas mucho curro hecho, pero bueno, es un buen momento para planificar, si es que la película, o sea, si quiere planificar, vamos,
porque de repente hay películas en las que a lo mejor el director no quiere planificar, quiere sentirse más libre en rodaje, o que por ejemplo en el caso de Anne fue bastante así. O sea, tuvimos la... ¿Cómo lo digo? O sea, teníamos la costumbre ya de planificar en todos los cortos, lo que pasa que Anne quería que tuviese otro estilo, entonces como que nos frenamos bastante, como que planificamos solo alguna secuencia en particular, pero luego en el rodaje como no lo cumplimos o no teníamos por qué cumplirlo exactamente. Estábamos bastante abiertos a que, pues en función de la loca, en función de lo que hicieran los actores, en función de lo que pasara en rodaje, pues ser libres y flexibles, o sea, flexibles es la palabra, para hacerlo diferente a lo como lo habíamos pensado. Con producción, obviamente, hablas mucho por el tema de la pasta y por ver qué es lo que puedes... O sea, también creo que es importante ponerse en su lugar para no sé, para adaptar tu idea de máximos al presupuesto que más... O sea, quiero decir, no se trata de preguntarles qué presupuesto tienen y ajustar pero simplemente para saber a dónde puedes llegar. Quiero decir, pues en el caso de Anne, que era, bueno, no es mi primera película, pero casi. O sea, al principio me acuerdo que ni siquiera aspiraba a tener, por ejemplo, grúas para poner aparatos. Bueno, pues yo llegué ahí y me dijeron, sí, a ver, hay dinero para grúas, sobre todo porque rodamos en Gasteiz. Yo tenía la referencia de Madrid que cuestan como 3 veces más. A eso me refiero, a adaptarte al presupuesto y a lo que tus compañeros pueden hacer. O sea, más que nada no sé, primero para no trabajar en balde y segundo para ayudarles, porque al final, pues igual, o sea, doy por hecho que el compañero o la compañera de producción está ahí para tratar de estrujar el dinero que tiene disponible para hacer la mejor película posible. Entonces, pues por eso a mí me gusta, no se trata de saber el presupuesto, sino saber dónde te mueves para, no sé, pues por ejemplo en el caso del corto de Tula, pues me imagino que cuando dimos con esa solución de rodar como más tarde, pues imagino que Katy se pondría contenta porque evidentemente la lista de luces bajó y eso seguro que pudo llevar dinero a otros sitios donde hacía falta también. Bueno, adaptarse. Y luego, a la hora de, por ejemplo, como con Anne, ir un poco más libre, con Anne, con la dirección, ¿es una pelea constante o os deja bastante libertad entre todos? Bueno, Ander, o sea, la figura del ayudante de dirección es otra figura clave que, o sea, que tiene que entrar en lo que el director quiere hacer, especialmente esa figura. O sea, tiene que entender perfectamente la película que quiere hacer, porque y el tipo de rodaje que quiere hacer. En el caso de Anne, o sea, Ander lo tenía muy difícil porque es una película en la que hemos tenido muy poco tiempo. Y yo la recuerdo con mucho cariño, pero también la recuerdo con mucho estrés. Es decir, no teníamos... O sea, seguramente a David le hubiera gustado tener muchos más momentos para hacer cosas más libres y más improvisadas. Y realmente solo pudimos hacer 2 o 3 momentos, pero vamos, casi todos esos momentos están en la película y son de lo más bonito. Un buen ejemplo de esto es el último día de rodaje que nos sobraba un poco de tiempo, la escena en Bayona de cuando Patricia quiere fumar y Miguel no le deja. Eso no estaba en guión. Eso es una secuencia que se sacó de la manga David, que rodamos sin luces, con sonido, el foquista y yo. Elegir una localización buena para que pudiera entrar la luz medianamente bien y así. Pero quiero decir, para tener todos esos momentos tienes que tener tiempo y al final el tiempo es dinero. Pero vamos, a tu pregunta del ayudante, pues en este caso, por ejemplo, pues Ander tuvo que entender también esos momentos que quería David para poder dárselos. Porque no debería ser una pelea constante. O sea, de hecho, otro punto de la preproducción es hablar mogollón con el ayudante de dirección porque, o sea, tu trabajo depende mogollón del suyo.
a la hora de establecer momentos, o sea, por ejemplo, en un exterior, bueno, en un exterior día o en un interior, lo que sea, cuando dependas del sol, pues las horas a las que se tiene que rodar, las horas a las que tú has visto en localización que el edificio de enfrente pues vale, va a pegar el sol o no, o va a haber sombra, o si hay que ir el sol o no, pues tener muy claro y hacer en tu desglose que ahora os enseño qué necesitas tú de su departamento. Igual que necesito yo de producción, pues igual que le pido a producción una grúa para poner un aparato allí, pues le pido al ayudante que esto se tiene que rodar de 4 a 5 porque es el único momento que el sol está entre los dos edificios. Entonces, pues eso, lo que hablábamos antes, es un esfuerzo colectivo para que todo salga bien. Y nada, y con los demás departamentos artísticos, pues lo mismo, lo que hablaba, pues hablar y preparar y la paleta de color y que, yo qué sé, que en esta localización necesito que haya apliques de luz para poner no sé dónde y esto quién lo pone, si arte, eléctricos, pues eso, un trabajo conjunto. Y lo otro que hablaba de la preproducción, pues las locas técnicas. A mí es un momento que me genera mogollón de estrés porque, o sea, creo que es un momento súper crucial en las que se deciden mogollón de cosas que se suelen hacer con muy poco tiempo. Es decir, tú vas ahí con todos los jefes de equipo, se tienen que decidir mogollón de cosas, cada departamento está con su paja en la cabeza, pensando en lo suyo y pensando en lo que necesita, y generalmente se hace corriendo porque tienes que ir a ver otra, no sé qué. Entonces me parece como un momento en el que tienes que estar súper concentrado y tener muy claras las cosas, llevar papel y boli para apuntar bien lo que necesitas para hablar con producción y no solo con producción, sino con, bueno, con el resto de departamentos y con tu propio equipo, porque al final es el primer momento en el que vas, por ejemplo, con tu gaffer y ves el sitio y empiezas a imaginarte la luz. Pues te vienes a este sitio y ves que tienes una pantalla aquí y que todo esto está lleno de luces y que esto no te gusta, entonces habrá que taparlas, pero entonces habrá... Y para hacer todo eso, pues necesitas de muchos departamentos. Pues probablemente necesites a la gente de arte que te ayude con esto, pero también a los de producción y todo eso es lo que tienes que ver en las localizaciones técnicas. Y creo que siempre son muy estresantes y tengo la sensación de que no hay el tiempo suficiente porque me da la sensación de que debería haber, o sea, deberías ir primero con los departamentos y luego con los tuyos. Porque al final es como que tienes que estar pendiente de lo que habla todo el mundo, pero a ti en realidad, egoístamente, lo que te gustaría es estar con los tuyos viendo cómo hacer. Y por eso es muy importante también que a las locas lleves a tu gaffer. Si hay mucho pollo de maquinismo así, pues a tu maquinista también. E incluso a veces, bueno, a mí en mi vida me ha tocado hacer eso, ¿eh? Como ayudante de cámara, pero sé que a veces van también. Bueno, no sé, depende del pollo que sea. Y nada, y en preproducción, pues también yo, a ver, yo ya os digo, soy bastante nuevo en esto, entonces lo que suelo hacerme también es un desglose. Bueno, como veis aquí es lo que os decía. Pues yo, por ejemplo, es el desglose del corto que os hablaba de Bea. O sea, claro, como es un corto, va directamente por planos. A lo mejor en una película vas más por secuencias, porque, claro, no tienes toda la película planificada, pero bueno, una descripción del plano y todas estas columnas en función de los de cada ¿qué necesitas tú de cada departamento? Pues lo que hablaba, si necesitas rodar a una hora concreta, si necesitas de arte que haga no sé qué, si el plano ese tiene efectos visuales, si producción tiene que cortar el tráfico, yo qué sé, mil cosas. Y luego yo lo aprovecho también pues para tener una idea de cómo quiero meter la luz, porque al final es lo que hablaba antes, que en rodaje tienes que ir ahí, vas muy rápido y es muy probable que se te olviden cosas. A mí esto es una cosa que me pasa siempre con la máquina de humo. O sea, me imagino 1000 rodajes que quiero meter humo, llega el día de rodaje y me acuerdo a la mitad de la mañana. Con lo cual, no metes el humo en casi todo el corto porque ya te has olvidado al principio, por ejemplo. Y mira, esto es como otros documentos. Una planificación de cámara que se hace con un programita y bueno, pues diferentes
herramientas que te ayudan a que, pues eso, a involucrar a la gente y que la gente sepa un poco lo que queréis hacer. Y luego ya llega el rodaje, que, bueno, es curioso, que es como, a ver, es de lo que más puedo hablar porque he estado en muchos rodajes en mi vida, pero al final es un poco de lo que menos me siento que pueda explicar porque es lo que hablábamos antes, a rodar se aprende rodando y no es algo que te vayan a decir en una escuela y cómo ponerte y cómo, cuándo puedes hablar, cuándo no puedes hablar, no sé, hay como momentos para todo porque son muchas horas. Pero bueno, básicamente lo que trato de hacer en un rodaje es pues, generar el ambiente que os hablaba con el director y con el resto del equipo, que al final son los que te van a ayudar a hacer lo que quieras, cumplir el plan, obviamente. O sea, no sé, cuando ruedo, yo particularmente trato de ser bastante respetuoso con el tiempo. Aparte que me aburro y no me gusta perder mucho tiempo en iluminar, ni en esperar, ni en nada. Bueno, el plan hay que cumplirlo. O sea, no, para mí no es una cuestión solo del ayudante. O sea, quiero decir, yo normalmente no llevo reloj y en los rodajes sí, porque me gusta mirar la hora y ver que vamos bien o si vamos mal, cómo lo podemos adelantar o así. Y luego, por ejemplo, también lo que os decía antes, claro, pongo ahí hacerlo bonito. Bueno, hacerlo bonito o no. O sea, depende de si la película necesita que la fotografía sea bonita o no. Pues, como os decía en el corto este que os hablaba que no estaba muy contento, al final, egoístamente me dediqué a hacerlo bonito porque sí, porque no tenía otra cosa en la que pensar. Pero si hubiéramos sido una piña y a lo mejor no tenía por qué ser bonito ese corto y era mejor que fuera más, no sé. Estoy pensando, por ejemplo, en El Colapso, no sé si la habéis visto, una serie en Filmin. Bueno, pues son 8 capítulos de 8 planos secuencias. O sea, a veces son muy bonitos, pero generalmente lo que se aprecia es suciedad y creo que le va mucho mejor al proyecto que si hubiera sido todo preciosista y así. Entonces, bueno, depende un poco de... La decisión de rodar la película en el barrio ese que sale como feo de historia, comparada sobre todo con la película del silencio de la Ciudad Blanca que sale como comunidad postales de Victoria. Me imagino que es el director. Sí, en este caso fundamentalmente David tenía muy claro que, o sea, lo que quería era, o sea, no, el objetivo no era mostrar esas determinadas zonas de Vitoria, pero sí mostrar que esas determinadas zonas de Vitoria están a 5 minutos andando del centro y que lo que en esa película ocurre es que una vía está dividiendo a, bueno, en el caso particular de estas dos, a ellas dos, pero... El barrio acaba siendo como un personaje. Exacto, sí. Es un personaje, pero bueno, vosotros sabéis dónde está Recaleor, está a kilómetros de este plano, de este barrio, que está al lado del centro, en verdad. O sea, sí, esto es Arana, sí. Sí, sí. Pero sí, en el caso de Anne, sí, O sea, eso eso. es una apuesta del director de hacer Sí. porque era con feísmo, no sé, Hmm, porque cree que le da cierto carácter a la película. sí, sí, sí. Y nada, aquí hay más imágenes, pues mira, al final me daba cuenta, al elegir las imágenes me daba cuenta de que estoy cogiendo fotos, pues lo que os hablaba antes, de fotos que les tengo cariño porque son aparece gente que al final acabas queriendo en tu vida porque has pasado rodajes con ellos. Pues, por ejemplo, esta es de Colombia, bueno, mola mucho, helicóptero y lo que quieras, pero al final he conocido ahí personas muy interesantes en mi vida. Está Loreto, que es espectacular. Aya, en el corto de Anne, o sea, Aya era Anne, lo que pasa que al hacer Patri la peli, pues Aya de repente o sea, bueno, les parecía como mayor y claro, se quedó sin ese papel, pero, o sea, para mí lo que demostró esa chica viniendo a la película en otro papel mucho más pequeño, o sea, es una categoría como persona impresionante, no sé. Y nada, aquí os he puesto más vídeos también de rodajes. Este también es de este último que os comentaba. Ya al fondo, chicos.
También he cogido estos porque, no sé, aparte que los teníamos a mano, ay, este era el que no se veía. Bueno, da igual. Bueno, ahí por ejemplo desde este proyecto que os hablo y se ve como, no sé, mucha seriedad, mucha profesionalidad, mucho lo que queráis, pero por ejemplo, uy, va, me la he liado. Este que os voy a enseñar, por ejemplo, también es del mismo rodaje y es, bueno, una muestra de que también hay tiempo para pasárselo bien, ¿no? Esto, o sea, mientras que pasaba esto, estaba rodando, las otras cámaras. Y por aquí nos decían, ¿pero por qué no rodáis? Y estaba pasando esto. Bueno, sin más, anécdotas. ¿Te gusta ir siempre con el mismo equipo o sueles cambiar? Y luego, sobre todo, con el gaffer y tema luz, ¿suele ser más técnico? Por ejemplo, ¿ponme un cuarto aquí o es dando luz más difusa o lo que sea? Mira, con el gaffer tiene que ser un tío o una tía con el que lo mismo que haces con el director, que te entiende, o sea, no sé. Yo el ejemplo más increíble que he tenido es con Pau Esteo, que va con un gaffer ahora que se llama Pedro. Es decir, Pau va a muchos sets en los que ya están iluminados por Pedro, que se ha adelantado. Y yo, por ejemplo, en el último rodaje le decía a Pedro, le decía a Pau, pero a veces, o sea, quiero decir, siempre que llegas a este sitio y ya Pedro lo ha hecho, o sea, estás a gusto siempre con lo que te pone. Y decía, sí, es que es una máquina, es que entiende perfectamente lo que está en mi mente y literalmente llego a muchos sets que yo ni siquiera le he dicho qué hacer. Simplemente le ha entendido el concepto y él lo hace. Es como o sea, la idea perfecta de lo que un gaffer y un director de foto tienen que hacer juntos, pero o sea, no, yo a ese nivel no he llegado. Quiero decir, yo cuando he trabajado con Xavi, sobre todo aquí en el País Vasco y así, o sea, nos llevamos muy bien, pero sí, hablo de aparatos y hablo de cuartos y de medios y de lo que haga falta. Y no es que trabaje peor con Xavi ni nada, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero quiero decir, la idea perfecta sería esa, ¿no? Lo que dicen los libros sería esa, no, que quiero esta luz y ya el otro lo hace. No sé, creo que tampoco tenemos en España, aún no tenemos la estructura o la mente como para hacer eso aún, no lo sé. En este caso con Pau y Pedro era increíble verlo, era una pasada, pero bueno. ¿Cuál es tu pregunta? No, simplemente eso, si eras más técnico o más conceptual en rodaje. Bueno, Metías siempre el equipo. o sea, en la pre intentas meterle los conceptos en la cabeza para que tenga claro lo que vamos a hacer y que pueda él también. Y yo siempre les digo que no tengan miedo a aportar, a que me digan cosas, aunque sean cosas que a lo mejor van en contra de lo que habíamos hablado, pero que se sientan libres para, pues eso, porque dos cerebros piensan más que uno, sin más. Y lo que me ha ocurrido con Xavi, por ejemplo, que es con el que más curro, es que o sea, obviamente se atreve porque yo se lo pido a decir muchas propuestas y hay muchas veces que digo, pues vaya idea y hay otras veces que le digo, no, esto no, porque yo tengo claro que no, por lo que sea. Pero bueno, sí, o sea, a mí me gusta que la gente proponga porque, por lo que decía antes, hay que estar abierto a otras ideas porque no, tú tienes tu idea y crees que es la mejor, pero crees que es la mejor porque es la tuya, no porque lo sea. A lo mejor tienes no sé, por ejemplo, otra anécdota en Anne, en la secuencia está del bar que hay una luz roja. Claro, como era un plano tan largo, ensayamos muchas veces. Entonces, lo de la luz roja,
hubo ensayos en las que la puse y ensayos en las que no, porque a mí por lo general la luz roja no me gusta, porque bueno, por una cuestión técnica siempre se ve como un poco fuera de foco y así, y no me gusta. Pero por algún motivo yo la ponía porque me parece que le daba algo. Y básicamente estábamos David y yo entre los dos, ¿qué hacemos? ¿La ponemos? ¿No la ponemos? No lo tenía muy claro. Y en el último ensayo la quité. Y cuando la quité, me vinieron como... O sea, que yo recuerde 2 personas, creo que fueron 3, pero vamos, básicamente me vino Suri, la foquista, y Pablo, el microfonista, como decirme, oye, pero el rojo este lo has quitado o qué? Y yo, ¿por? Pues que molaba mucho. Pues se pone. Quiero decir, o sea, no sé si era mejor de la otra manera, pero no sé, cuando hay 2 personas ajenas, que o sea, generalmente se han tirado todo el rodaje sin decirte nada y de repente cogen una escena y dicen, joder, pues esto molaba, o sea, yo me fío completamente. Quiero decir, al final, no sé, hacer las pelis para que, no solo para que a nosotros nos gusten, sino a la gente. Entonces, si de repente, o sea, es una situación muy rara. Normalmente el microfonista no se acerca a decir que algo le gusta más o menos. Pues adelante. Y ahí se puso la luz roja y me parece que es uno de los planos más chulos de la peli. Y bueno, y nada, y entonces ya queda la postproducción, que básicamente para un direct foto es etalonar. O sea, cuando ya está todo el montaje hecho y bueno, en realidad la teoría es que cuando está todo hecho ya solo queda etalonar y sale la peli. La realidad es que al final se trata de que los procesos se solapen para ahorrar tiempo, o presupuesto, o no sé, pero al final lo que sucede es que, por ejemplo, los planos de efectos siempre tardan más, entonces se trata de talonar antes, pero claro, eso es una chapa. O sea, no es la mejor idea porque luego cuando los planos de efectos están hechos vuelven a la copia final y a veces no respeta el etalonaje que tú has hecho. Bueno, esa es la teoría. Etalonar es corregir la luz y el color para que la imagen quede como tú te has imaginado que quede y como has hablado con el director o lo que sea. Lo que pasa es que a mí me parece un proceso súper delicado porque, o sea, primero es como muy personal y, o sea, como las típicas, esto se puso de moda hace poco, ¿no? Que por Instagram y así que la gente veía bolsos o vestidos o no me acuerdo y había gente que lo veía de un color o de otro. Pues esto es parecido, o sea, no es tan radical seguramente, pero, o sea, yo pienso mucho como en la psicología del color y en la teoría del color y en lo que a mí un color o una determinada manera de enseñar las cosas me puede generar a mí, pero a lo mejor por tu experiencia personal a ti te genera otra cosa. Esto es una cosa que, o sea, hay 1000 teorías. El primero que se puso a hablar es un tipo que se llama Goethe, lo he buscado, era un poeta y científico que hablaba de que la percepción de algo depende de, como de la materia de la que esté hecha, la luz que tenga y de los sentidos, de la percepción que tiene la gente con sus propios sentidos, es decir, de lo que ve y de cómo el cerebro interpreta lo que sus sentidos ven. Entonces, claro, eso a mí me hace pensar, o sea, vistas todas las teorías de psicología del color, lo que una gente dice que unos colores eh, dicen o no dicen. Yo al final creo que hay que ser honesto con uno mismo y confiar un poco en tu intuición y seguir con esa idea conjunta que tengas con el director y etalonar en base a eso. Porque al final, si haces este curro del atlanaje tan teórico como para seguirlo al pie de la letra, creo que puedes hacer el trabajo tan mecánico que carezca de alma, de, no sé, de lo que hablaba antes de las tripas, de lo que a ti te, no sé, de repente hay, pues lo que hablaba al principio del Nick Fish de que el segundo le comía la oreja porque no estaba bien hecho y bueno, en realidad creo que en el libro hablaban de que de repente entraban a un sitio los personajes y se quemaba la ventana del fondo porque entraba mucha luz y no sé qué y como que a él eso le parecía, bueno, incorrecto pero bonito y que iba con la película y entonces al otro pues esto es igual. Creo que hay que seguir un poco o sea, tener una idea básica de cómo quieres que la película sea y ceñirte a eso
Y luego, eso sí, a nivel técnico, claro, estamos trabajando con ordenadores y así. Yo trato de fijarme mucho, por ejemplo, en establecer un nivel de negros. O sea, quiero decir, si tus negros van a ser aquí, pues que siempre sean así. O no siempre, pero si de repente hay una secuencia que se sale de madre por lo que sea, o yo qué sé, es un sueño, o no sé. Y de repente ahí, pues igual sí que te puedes salir de niveles porque es esa secuencia en concreto. Pero si no, establecer, o sea, con las herramientas que tienes, con el histograma, con lo que sea, pues establecer unos niveles donde va a estar tu blanco y para que la película no se salga de madre. Entonces, eh, así obviamente, pues salen películas que tienen caracteres diferentes. O sea, por ejemplo, hay Her, que es una peli que a mí me gusta mucho, esa peli es naranja. O sea, tú la ves, así ves este fotograma solo y esta peli es naranja. Lo que pasa es que tú llevas 5 minutos de esa película viendo esa película y ya tu cerebro no piensa que es naranja o, bueno, no es naranja, es ocre o lo que sea. Pero a lo que voy es que el cerebro no le cuesta nada acostumbrarse a la nueva situación. Es como cuando te pones unas gafas que están tintadas de un color. De repente tú ves que fulanito tiene unas gafas rojas, te las pones y todo es rojo, pero evidentemente fulanito el mundo ya le parecía rojo y le parecía como era. Pues esto es lo mismo. Eh, Hay pelis que tienen como, no sé, su identidad gracias al color que tienen y en el etalonaje. El etalonaje es una fase que marca mucho eso, ese proceso y esa identidad de las pelis. Yo, por ejemplo, mira, lo que os hablaba en el caso de Anne, esto parece súper, bueno, no lo parece, lo es, muy casero. Claro, talonando en plena pandemia, yo me fui a talonar el primer día con un señor que no conocía de nada porque era un laboratorio nuevo y bueno, bueno, no le conocía. Y claro, yo estaba el día antes en casa y decía, pero ¿yo cómo le explico a este señor? Que no sé si ha visto la peli, pero o sea, todo el proceso mental que David y yo tenemos en la cabeza, ¿cómo se lo explico yo en 15 minutos antes de ponernos a talonar para que él entienda la película? Porque además yo considero que queríamos hacer una cosa un poco fuera de norma y arriesgada, muy baja de luz, descontrastada. No conoces al tipo y a lo mejor el tipo dice, oye, pero esto es feo. Y yo, bueno, pues puede que sea feo, pero creo que es lo que le va a la película. Y bueno, tuve mucha suerte y di con Roberto que, vamos, nos entendió mogollón, también aportó mogollón de cosas y fue un proceso maravilloso al que yo le tenía bastante miedo, la verdad. Y nada, esto es lo que hablaba. Para mí esta era como la Biblia en la que yo me basaba cuando estábamos en la secuencia 63 y ya has perdido el norte y ya no sabes, es como volver al esquemita este y decir, bueno, en este momento esto debería ser así. Entonces probablemente me guste más esta secuencia más azul, pero creo que debería ser más naranja porque estamos en este momento y creo que en el conjunto de la película lo que yo quiero que le ocurra o tratar de que el espectador sienta, creo que lo más fácil que para que el espectador en el minuto 70 tenga esta emoción que a mí me gustaría o no me gustaría, sino que apoye lo que está pasando en la película, tiene que tener este determinado color. Y entonces, bueno, pues entre David y yo llegamos a este esquemita de que, bueno, básicamente coincide yo creo que coincide bastante con los puntos de giro que tenía el guión y, y bueno, nos decidimos esta paja mental, básicamente, para tratar de que el espectador tuviera el mismo viaje que se intuye en el guión, que creíamos que había en el rodaje y que el etalonaje obviamente tenía que respetar también. Y ya no tengo más diapositivas, pero si queréis, si queréis seguir hablando de, no sé, aquí me había apuntado 1000 cosas, pero no he mirado nada. Estamos casi en el... Víctor, has hecho una película hace poco que has rodado en un corto, creo que ha sido, ¿no? Has rodado de celuloide en 16 milímetros. Sí. El etalonaje se ha hecho también en celuloide o lo habéis hecho en digital. No, lo hemos hecho en digital. Sí.
¿Y notas alguna diferencia en el rodaje de analógico a digital? Sí, claro, claro. O sea, al final estás mucho menos limitado. O sea, las herramientas electrónicas y digitales son las mismas y con el tema de las máscaras y todo, tienes todas las ventajas del digital. Pero obviamente la exposición que tú haces en analógico tiene que ser más precisa. Entonces, eso en el talonaje, si no lo has... Quiero decir, creo que tienes más cintura si ruedas en digital, si tú la lías en digital, creo que tienes más cintura que si la lías en analógico. No sé si va por ahí la pregunta. Sí. Eh, Es un poco contradictorio, ¿no? sí. Si ruedas en 16 es porque tiene unas ventajas de temperatura de color, Para mí, o sea, para mí la mayor ventaja, o sea, es que para mí no hay, o sea, para mí no se trata de que el celuloide tenga más ventajas o el digital tenga menos o al revés. Para mí es una cuestión de elección de estilo. Es como si tú decides rodar en color o en blanco y negro. O sea, ¿qué es mejor, el blanco y negro o el color? Pues no lo sé, lo que a ti te guste más. Y entonces vuelvo a lo de lo que la película necesite. O sea, quiero decir, en este caso el director consideraba que había que rodar en 16 porque por determinados argumentos y yo le apoyo y ya está. Pero no, o sea, quiero decir, no acabamos rodando en 16 porque nos parece mejor o peor. Era mejor Es mejor para la historia. O sea, se trataba de una historia en la que como quería mezclar, o sea, el personaje está como obsesionado con temas como muy electrónicos y la analogía de rodarlo en celuloide le parecía que funcionaba bien. Yo encantado. O sea, a mí las pocas experiencias que he tenido me encanta rodar en negativo. Obviamente tiene muchísimos más riesgos ahora. Para empezar, por lo que hablábamos antes, que no hay laboratorios en España. Entonces ya tienes que mandar el negativo a otros países. Obviamente tarda todo el proceso de saber si hay algún problema, tarda más. En el caso, por ejemplo, de este corto, mandamos todo el corto entero. O sea, cuando todo el mundo estaba feliz porque había acabado el rodaje, yo estaba ahí diciendo, espérate unos días, Igual hay que volver. igual hemos liado. Esa tensión de ver el daily, ¿no? De ver si... Exacto. hay que... Es que ni siquiera ya el daily, porque por ejemplo en este caso, o sea, en este caso el material se mandaba a Roma y el mejor amigo es Giuseppe Truppi, es otro director de foto que estudió con él en la escuela. Entonces él es de Nápoles tiene un contacto en el laboratorio de Roma. Entonces yo pasaba de dailies, yo directamente le hablé a mi amigo Giuseppe y le dije que hablara con el tío del laboratorio. Y entonces es que no sé si lo puedo, no lo puedo enseñar yo creo. Bueno, el caso es que me mandaron un vídeo del operario del laboratorio diciéndole a Giuseppe en italiano, mira, aquí está tu negativo, está todo bien, tal cual. Y bueno, pues ya te quedas tranquilo, pero sí, además en este caso era antes de Navidad y creo que pasaron entre 10 y 12 días hasta ver si estaba todo bien o no. Entonces, bueno, pues esa es una parte negativa. Pero bueno, tiene muchas positivas. O sea, para mí hay algo que... O sea, para mí la parte más positiva que tiene el celuloide es que en rodaje está todo el mundo así. O sea, en el momento en el que se le da el botón, todo el mundo es consciente de que eso no es como en digital. Que ahí se le puede dar el botón y la gente habla, es infinito. No. O sea, cuando se le da el botón, tiene que estar todo el mundo preparado. Y todo el mundo preparado significa que has ensayado antes y que cuando bueno, evidentemente es como lo de la preposición, pues cuando ensayas es más probable que todo salga bien. O sea, hay una liturgia ahí de cuando ruedas en negativo, de darle al botón y de que todo el mundo es consciente de que ahí no se le puede dar al botón tantas veces como en digital, que hace que la gente esté más atenta. Para mí esa es la mayor ventaja. No me voy a... O sea, lo del... Si te gusta más el resultado, creo que es más subjetivo. A mí me gusta, pero quiero decir, o sea, ahora mismo estamos hartos, o sea, la mayoría de cosas que vemos son digital y hay cosas maravillosas. Eso que has dicho del celuloide es muy interesante, porque en la época que todavía rodamos con celuloide, no hace tanto tiempo, para contratar a un director de foto, te ponía
tres condiciones, normalmente. Aparte que le gusta la película y tal. Bueno, una, como me imagino que ahora pasa lo mismo, que era esa edad. Cuánto cobraba él y cuánto ibas a pagar. La otra era, que era fundamental, cuántos metros de película tenía. Claro. Eso, o sea, ha habido directores de fotografía que se negaban a hacer películas, pero igual le daban 25.000 metros, no hay más, o 10.000. Ya no hacía más. Y luego la tercera condición, que también era muy importante, que era el modelo y la marca de la cámara. Entonces yo no sé ahora de esas tres cosas. A ti, por ejemplo, me imagino que la del número de metros te daría igual. Pero No. la cámara y todo eso, o lo eliges tú, o no hay ninguna condición. No, para mí la más importante sería la del número de metros. También dependiendo de cómo rueda el dire o la dire. Sí, para mí es la más importante. Al final la cámara, o sea, no sé, no he rodado tanto, como para saber si una cámara o sea, creo que en digital es más determinante que rodes con una cámara que con otra. En 16, no sé, las experiencias que yo he tenido son con la 4-16 y con la SR3. De hecho, no te sabría decir qué diferencias hay. Con la película sí, claro, con la película es otra cosa. O sea, la película es mucho más definitoria que la cámara, evidentemente, o las lentes. Las lentes sí, las lentes claro que quiero elegirlas yo. Y la película también. Con la cámara, no, la cámara me da igual. De hecho, ya te he contado antes, en el último, en las pruebas hubo un problema con una y se rodó con la otra. O sea que no. No, para mí de las tres que has dicho, lo más definitorio será el número de metros. Depende del director con el que ruedes. Por ejemplo, en este caso, con David siempre hemos sido justos de tiempo. Y de hecho en este hubo un tramita que a mitad de rodaje hubo que buscar una lata por ahí. Que no, o sea, había partes de día y partes de noche. La noche la hicimos con una emulsión y el resto con otra. Y bueno, se calculó mal el negativo de noche. Se sigue vendiendo negativo de. Sí, pero si cuando son los Oscars, los típicos cuadros de estadísticas de qué pelis premiadas o nominadas se hacen con negativo y con digital, más o menos son pareja. O sea, que yo creo que en Hollywood hacen un gran esfuerzo en que se aguante el negativo. Yo creo que quedará pues como lo que hablaba del blanco y negro del color. Obviamente se rodará más en digital porque o sea, es más fácil y todo más encaminado a ello, pero vamos, ahora los videoclips que el Tangana y la Rosalía y todo esto, todo es en 16 ya. Es como, bueno, se ha hecho moda y no sé, y David, por ejemplo, le gustaría rodar todo en 16. Vale, o sea, todo depende pues de presupuestos, de producción, no sé, de otras cosas. O sea, yo no creo que desaparezca. Creo que quedará como una opción estética más. Pues señores, sintiéndolo muchísimo, Muy tarde, lo tenemos que dejar porque está súper interesante, pero ya nos hemos ido de tiempo. ¿Tú cómo lo tienes? Tenías Yo tenía que apuntar muchas cosas, pero no. Pues pero tendrás que venir otra vez. yo creo que da una chapa de cuidado. Nada, te tendremos que invitar otra vez porque ha sido súper interesante. Mira, te despido sobre todo para la gente que está en streaming. Y bueno, pues nada, despedir a Víctor. Muchísimas gracias porque ha sido súper interesante. Creo que vas a tener que volver para seguir contándonos cosas. Y nada, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Víctor. Muy bien.